Buenos días, hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se ha estado predicando estos últimos meses, ¿no? Es el libro de Hebreos, ¿no? Entonces les invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 8 de Hebreos, capítulo 8, versículos 7 al 13. Es cierto, yo he preparado la prédica, ¿no? He tenido una semana un poco difícil, pero realmente el predicador puede preparar la prédica. De repente tenemos un grupo que regula las prédicas, pero realmente es el Espíritu Santo quien va a hablar esta mañana a cada uno de nosotros, porque el predicador no sabe qué cosa siente cada miembro de la iglesia o cuál es su mundo, pero Dios sí es omnisciente, sabe lo que cada persona está viviendo, tanto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, laboral, etc. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro Señor para que nos hable a través de su Espíritu Santo, para lo cual vamos a ponernos en reverencia. Padre Celestial, el propósito por el cual nosotros estamos presentes aquí es que tú nos hables, Padre. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, que nos hables a lo íntimo de nuestro corazón. Tenemos mucha expectativa, Padre, de que nos hables y tú, a través de tu santa palabra, edifiques tu iglesia, que es el cuerpo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la cual la componemos cada uno de nosotros. Estamos atentos, Padre, a tu palabra. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Entonces, queridos hermanos, ya se ha leído, nuestro hermano Oscar ha leído los versículos del 7 al 13 del capítulo 8 de Hebreos. Y el pastor Nelson, ya vi la prédica, me hizo propaganda el anterior domingo, ¿no? Dijo que viene algo muy interesante y realmente, queridos hermanos, reflexionando en este texto, está lleno de bendición para cada uno de nosotros, como hijos que somos de nuestro Padre Celestial. Damos inicio, como en sus trípticos dice, ¿no? En la introducción vamos a aprender qué es un pacto con Dios, quién lo propone y quién decide las condiciones del pacto. Como sabemos, un pacto es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos o más partes. Y a veces, para que se logren poner de acuerdo dos partes, en las cuales hay bastante conflicto, a veces es necesario de un mediador. Un mediador, uno que intermedie, ¿no? Uno que ayude a realizar una alianza entre dos partes. Más aún si estas partes están en desacuerdo. Y algo de esto, de repente Job, ustedes saben, en el libro de Job, Job sufrió bastante y no se sabía por qué había sufrido. Él perdió su familia, perdió sus propiedades y perdió la salud, de tal manera que dice que estaba en un rincón rascándose con un tiesto, ¿no? El escozor que le producían las llagas, que tenía desde la coronilla hasta los pies. Y en esa situación él estaba molesto con Dios, ¿no? Pero a pesar de su molestia, ¿no? A pesar de no entender por qué Dios era injusto con él mismo, entonces decía, si vamos al versículo, capítulo 9 de Job, versículo 32, 33, dice, refiriéndose a Jehová, Job en esa circunstancia decía, porque no es hombre como yo, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Decía Job, ¿cómo quisiera que haya un árbitro que pueda poner su mano sobre nosotros dos? Que me pueda entender a mí y que pueda entender a Dios y pueda intermediar este desacuerdo que tenemos o esta falta de comprensión que yo tengo a lo que me está pasando.
¿Cómo quisiera que haya un árbitro? Y nosotros sabemos que ese árbitro es un intermediario. Un intermediario que ayuda a que se realice una alianza, un pacto. Pero Job, en la inspiración del Espíritu Santo, entendía que ese intermediario no puede haber. Porque es cierto, el hombre puede entender al hombre. Un hombre puede intermediar en un conflicto de dos hombres, porque puede entender a ambas partes y puede conciliar a ambas partes, pero para conciliar a ambas partes tiene que comprender a ambas partes, porque si no se va a sesgar a un lado por desconocer el otro lado y no va a haber justicia. Entonces Job decía, ¿cómo no hay un árbitro que ponga la mano sobre nosotros dos? La mano sobre mi persona, que me entienda a mí, y que ponga la mano sobre Dios. Imagínense que comprenda a Dios. ¿Qué humano podría entender a Dios? Es como si una hormiguita quisiera entender la complejidad de un hombre. Y eso que es un ejemplo de repente agrandado, porque para que el hombre entienda a su Creador, pues es imposible. Pero Job pedía un árbitro que pueda comprender la voluntad de Dios y pueda comprender la condición del hombre y que pueda hacer una conciliación entre ambos. Porque lo más doloroso para Job era estar separado de Dios a causa de su molestia. Y quería una conciliación. Y de esto se trata el sumo sacerdocio. Había el antiguo pacto. El antiguo pacto, como dice acá, el versículo 7, porque si aquel primero, se refiere al primer pacto que Dios hizo con Israel como pueblo, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el primer pacto que Dios hizo con el hombre no hubiera tenido defecto, no hubiera sido necesario hacer un segundo pacto. Ahora, la primera palabra que a mí me impactó es cómo es un pacto que Dios hace con el hombre puede tener defecto. A cualquiera de nosotros nos llama la atención. Pero para poder entender esto, necesitamos conocer cuál fue ese pacto, ese primer pacto que Dios hizo con el hombre. Vayamos para eso a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28. La palabra del Señor dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, miren, ahí ¿quién está haciendo el pacto? Dios. Siempre va a llamar al pacto el más fuerte, el más poderoso, ¿no? Por ejemplo, si hay una guerra entre dos países, hablemos, el país de repente la mayor potencia mundial en la tierra, Estados Unidos, balísticamente hablando, y de repente, como sucedió hace poco, Irán. ¿Ustedes creen que de repente Irán podría llamar a un pacto y poner sus condiciones contra Estados Unidos? No va a poder. Porque el que tiene más fuerza, el más poderoso, pone las condiciones del pacto. Y a veces nosotros entendemos mal esto, que por sentido común nomás uno puede entender quién llama al pacto y quién pone las condiciones. Y sin embargo hay predicadores que dicen, tenemos un Dios de pactos, hagamos un pacto con Él. Sacrifica tal cosa, ofrenda, ven a la iglesia, participa de esto y Dios te va a premiar. Dios te va a prosperar. Dios te va... ¿Quién está proponiendo ese pacto? ¿El hombre o Dios? Es un Dios de pactos. ¿Quién propone el pacto? ¿El hombre o Dios? Dios. Y ese es el pacto que propuso al principio, el pacto de obras. ¿Qué dijo Dios? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, se refiere a la ley de Moisés y la ley, a todas las leyes ceremoniales, ¿no? Dice, yo te pondré sobre todas las naciones de la tierra. Y en un momento Israel cumplió el pacto o no cumplió el pacto a través de David. Y lo puso a Israel sobre todas las naciones. Nadie podía enfrentarle a Israel. Fue prácticamente avasalló a toda la tierra de Canaán. Unificó el reino y era fuerte en sus fronteras. Nadie podía invadirlo. Y eso es lo que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Habla de prosperidad, multiplicación, riqueza. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero el lado inverso del pacto dice, versículo 15 de Deuteronomio 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Escoge, dice, obediencia o desobediencia. A la obediencia, bendición. A la desobediencia, abandono, castigo. A ese pacto se refiere acá. Dice así, el versículo 7 del capítulo 8, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y cuál fue la debilidad de ese pacto? ¿Cuál fue el defecto? El hombre. La desobediencia. Se podría decir que este pacto era una camisa muy grande para el hombre. No se adecuaba a la naturaleza humana. O sea, la ley es santa, perfecta, muestra el carácter de Dios. El asunto era la naturaleza del hombre. Pero Dios, en su infinita soberanía y conocimiento, proveyó al pueblo de Israel para estos asuntos de fallar, proveyó un tabernáculo, proveyó sumos sacerdotes, proveyó sacerdotes que podrían ofrecer sacrificios por los pecados particulares de los hombres y por los pecados colectivos. Y esto anduvo bien, pero no olvidemos que era una tribu de los levitas, que eran hombres. Y estos arrancaron muy bien, porque dice en Malaquías esto, que creo que ya lo leí la vez última que prediqué. En Malaquías capítulo 2, versículo 4, dice así, y sabréis que yo os envié este mandamiento, se refiere a los levitas, de los que salían los sacerdotes y sumos sacerdotes, ¿no? Que intermediaban, ¿no?, la alianza, el pacto entre Dios y el hombre. Si había alguna deficiencia por parte del hombre, el sumo sacerdote sacrificaba una vez al año, ¿no?, un animal, ¿no?, sin defecto, y esa sangre entraba al lugar santísimo y ponía en el propiciatorio para perdón de pecados del pueblo. Y también en el lugar santo administraban sacerdotes que entraban diariamente para los sacrificios particulares que gente podía traer. En el caso de los padres de nuestro Señor Jesucristo, fueron palominos, porque dependía de la condición económica de la persona. Entonces,
a ellos les está hablando y dice: sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Estaban bien los sacerdotes y sumos sacerdotes, pero eran humanos. Es como cuando se funda una nación, cuando constituyen una nación después de una guerra, una batalla sangrienta, y ponen la ley de la nación donde es constituido un pueblo como nación. Pues todos quieren cumplir la ley en ese momento. Todos aman a su patria. Todos dieron su sangre por su patria y quieren cumplir la ley. Y esa nación marcha bien unos años, pero de ahí dejan que contemplar la ley. Ya se hace normal la corrupción. Ahora la pregunta es: ¿alguien amará la Constitución del Perú para respetar su ley? Empezando por sus gobernantes, terminando por nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque dice: cada pueblo merece los gobernantes que elige. ¿Amamos la Constitución del Perú? ¿Amamos la ley del Perú? ¿Respetamos la ley del Perú? Ya no, se perdió el civismo. Algo similar, y eso es muy natural. Igual fue cuando se constituyó el tabernáculo y cuando Dios dio la ley a los levitas. Ellos comenzaron bien, respetando la ley, haciendo una intermediación para el pacto, para que el pacto caminara. Una responsabilidad que Dios les dio como pueblo escogido, sacerdocio de Cristo. Discúlpeme, de Jehová en este caso. Pero ¿qué pasó? Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Algo que Dios había constituido para que camine el pacto, pues a causa del hombre también fue débil para transformar al pueblo de Israel. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Fue a tal forma su corrupción que es la casta religiosa con la que se encontró el Señor Jesucristo cuando tuvo su ministerio en la tierra. Los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. A la casta religiosa, a los que Dios había encargado de que intermediaran entre el pueblo y Dios. Dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Y a tal grado se desvirtuaron que en el capítulo 1 de Malaquías, versículo 13 dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. O sea, llegaron a tener fastidio de cumplir esa labor. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Imagínense, el sacrificio era robado. Se ofrecía lo robado, lo que en nuestro tiempo se podría llamar dinero sucio. Lo que en nuestro tiempo se podría llamar lavado de activos. Un dinero mal obtenido, robado, un dinero con sangre, con violencia, lo ofrezco a Dios. Llegaron a ese punto. O cojo o enfermo y presentáis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y recordemos que esa ofrenda prefiguraba a Cristo, sin defecto, pero traían lo cojo, enfermo, robado. Y lo ofrecían. Y ese era el pacto que había sido desvirtuado a causa de la debilidad del hombre. Y eso es lo que dice acá. 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y si se dan cuenta también, del versículo 8 hasta el 11, esto ha sido profetizado en Jeremías todavía. Antes de que el pueblo de los judíos fuera expatriado a Babilonia, su templo destruido, sus puertas quemadas y sus muros derribados por Nabucodonosor y expatriados a Babilonia, Jeremías les dio esta profecía. Pero hay algo que Jeremías no dijo, es porque reprendiéndoles dice. Si ustedes van a Jeremías, empieza, he aquí vienen días, dice el Señor. Pero acá dice el autor de esta epístola, dice, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios, dice, porque reprendiéndolos. O sea, no es un anuncio de algo glorioso, de una manera únicamente les voy a anunciar el nuevo pacto. No, dice, los reprende. ¿Por qué los reprende? Acá viene, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Ahí viene la reprensión. No como el pacto que hice con sus padres. Con sus padres se refiere a los patriarcas, a las 12 tribus. El pacto que hizo con las 12 tribus. El pacto que hizo con Aarón y la tribu de Leví, los descendientes, sacerdotes, sumos sacerdotes. Sino va a ser un pacto nuevo con Israel y Judá. Y si hablamos de Israel y Judá, estamos hablando de la nación de Israel. Y si ustedes se ponen a pensar en la nación de Israel hoy en día, no hay tribus ahí. No hay, yo pertenezco a la tribu de Leví, yo pertenezco a la tribu de Rubén, yo pertenezco a la tribu de Dan. No, ya no hay tribus. Es una nación solamente, pero nosotros pertenecemos al pueblo de Israel espiritual. Por eso se refiere ese pacto a todos los que pertenecemos al pueblo de Israel espiritual. Es para nosotros, pero con reprensión. ¿Por qué con reprensión? Porque quiere que nosotros recordemos que en un momento el pacto que Dios hizo, falló el hombre, no cumplió su parte. Y eso es lo que dice acá. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, habla de una figura paternal. Es como un adulto agarra a un niño de la mano y lo saca de un lugar donde lo están maltratando, donde lo están empobreciendo, donde lo están traficando, donde le quitaron todos sus derechos y dignidad, y agarra a este adulto y rescata a ese niño. Esa es la imagen que está poniendo el Señor, cómo rescató a los hebreos, al pueblo hebreo, de la esclavitud egipcia. Y les reprende, nos reprende a nosotros y dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque así son los pactos. Si una persona no cumple su pacto, quita la obligación a la otra parte de cumplir su pacto. Se rompe el pacto. Y el versículo 10 viene a hablar del nuevo pacto. Ahora, hablando del antiguo pacto, queridos hermanos, a veces nosotros, los cristianos, a veces caemos con mucha facilidad a estar en el antiguo pacto. ¿No han escuchado muchas veces, se enferma un hermano y dicen, ¿qué cosa habrá hecho? ¿Qué pecado no estará cometiendo? ¿Ese es el nuevo pacto o el antiguo pacto? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se mete? O sea, uno ya no puede enfermarse, porque si no está cometiendo pecado. Y también lo contrario, una persona se enriquece, este hermano seguro está obedeciendo a Dios. El antiguo pacto, hermanos. Y acá es que va a anunciar el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto?
¿Cómo nosotros podemos identificar que estamos en el nuevo pacto? Dice así, versículo 10. Por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Miren, habla ya del Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, y esto habla porque esta profecía la dio justo antes de que los judíos fueran expatriados, derrotados, ¿no? Y llevados a Babilonia. Y iban a estar ¿cuántos años ahí? 70 años. Y de ahí iban a tener unos 400 años de silencio después de que regresaran a su tierra. 400 años en el que no hubo profecía, Dios no habló. Y después de esos 400 años, ¿quién apareció en escena? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunciaba el nuevo pacto, anunciaba a Cristo. Por eso dice, después de aquellos días, porque esta profecía fue dada ahí, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Miren este hermoso pacto. Dice Romanos que la fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tiene que haber un proceso ordinario, primero ordinario. Tiene que haber una comprensión. Oír la palabra de Dios, o leer la palabra de Dios, o que alguien te predique la palabra de Dios. Y si la voluntad de Dios es que tú prestes atención a esta palabra, se va a fijar en tu mente de una manera sobrenatural. Porque dos personas pueden oír el mismo mensaje, pero una de ellas, Dios pone su ley en la mente, y a la otra, simplemente, como dice la parábola de la semilla, pues se seca, o se la lleva el ave, o simplemente no brota. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, pero para esto es necesario exponerse a la palabra de Dios de alguna manera. Es necesario, ¿por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios nos dio su revelación, Dios nos dio su palabra, y ahora está al alcance de todos. En muy pocos lugares, es cierto, hay, y para eso Dios nos pide la evangelización. Hay personas que no tienen acceso a la palabra de Dios, pero en los países occidentales pues todos tenemos acceso a poder escuchar o a poder agarrar la Biblia y leer la Biblia. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Qué importante es leer la palabra de Dios. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el no creyente no lee la palabra de Dios y el creyente lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pone su ley en la mente de sus hijos. Y si no lees la Biblia, este es el momento que te arrepientas. Ahora es el día de la salvación. Mañana no sabemos. Hoy día estamos sanos. Ahora toca, de repente, puedes sentir el latido de tu corazón, pero quizá más tarde ya no va a haber ese latido. Y la oportunidad y el arca se cerró. Se cerraron las puertas. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y algo también vital e importante, y sobre su corazón las escribiré. El corazón para el judío representaba el centro de todo del ser humano, el centro del intelecto, el centro de las emociones, el centro de la voluntad. El corazón es el que mueve el intelecto, el corazón es el que mueve las emociones, y el corazón es el que da la voluntad, lo que yo quiero hacer. Y si en ese corazón lo que está en la mente baja al corazón, va a producir amor, va a producir compasión, va a producir paz, va a producir voluntad de querer servir a Dios. Y así dice, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Miren, estos dos requisitos que Dios hace primero, que no entendía Nicodemo. Es una nueva criatura, una nueva forma de pensar.
una nueva forma de sentir, una nueva forma de entender el mundo. A veces, cuando uno conversa con una persona que no cree en el Señor, no cree en la palabra, dice, pero uno tiene derecho a divertirse. Para fortalecer el matrimonio, de repente hay que tener unas diversiones, porque si no te aburres. Pero ¿cómo va a entender la voluntad de Dios para el matrimonio? ¿Cómo va a entender que lo mejor es lo que está escrito por Dios en la palabra en relación a lo que es el matrimonio? No nos va a entender. ¿Por qué? Porque solamente los que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, pues vamos a saber que la ley de Dios es importante para nuestra vida y que sin ella no podemos vivir. Es como agua, como dice en un ciervo en el desierto. Es vital para nuestra vida. Y en lo que a veces tenemos mucho conflicto, los que somos de repente un poquito curiosos, como dice el pastor Nelson, cucufatos, y me hace reír cuando dice eso, es que ese conocimiento baje al corazón y produzca acción. A veces hay esa lucha. Y el apóstol Pablo lo vivió. Pecamos. Y como dice Pedro, en el capítulo Pedro 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 21, es importante esta parte que les voy a de repente predicar, porque esto me ayudó a mí a entender lo que es el pecado en el creyente, ¿no? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo del Espíritu Santo, cuando Dios nos toma y mora su Espíritu en nosotros, nos salva. Ese es el nuevo nacimiento. Es lo que Nicodemo no entendía. Pero ¿cómo un hombre viejo va a nacer de...? Te digo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y el Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y ese nacimiento, el bautismo, que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, o sea, nos salva, nos libra de la condenación del pecado. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, no nos quita el viejo hombre. El viejo hombre está ahí, pero nos da una nueva conciencia, una conciencia que aspira a estar en paz con Dios. Aspiramos a tener una limpia conciencia delante de Dios. Y ahí viene el viejo hombre que no solamente atacó a cualquiera de nosotros, sino al mismo apóstol Pablo. Si no, recordemos lo que el apóstol Pablo vivió y lo relató en Romanos 7, versículo 21, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto de quién me librará de este cuerpo de muerte, ustedes saben que los romanos pues eran especialistas en tortura. A veces pienso que el Señor Jesucristo nació en ese tiempo por la habilidad que tenían de torturar a una persona. Y una de sus torturas era a la persona, lo encadenaban, lo amarraban y le hacían cargar un cadáver. Y ese cadáver se iba putrefactando con los días. Iban entrándole gusanos, y a eso se refiere Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Llegó a sentir eso Pablo, que ese viejo hombre realmente lo carcomía. Pero ¿cómo terminó? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saben, hermanos, sin Cristo
ese hombre viejo nos carcomería y finalmente nos destruiría. Si no fuera esto del nuevo pacto que dice, en ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más tomaré a cuenta a ustedes por sus pecados. Ese hombre que cargan con ustedes, ese viejo hombre, que Pablo dice, ¿quién me librará de este viejo hombre? ¿Quién me librará de este hombre de muerte? Cristo pagó todos esos pecados. Y solamente la gracia de Dios es que puede liberarnos del pecado y darnos una nueva oportunidad. La ley no podía hacer eso. El antiguo pacto no podía librar la conciencia del hombre. Y esto lo va a predicar el pastor Nelson, propaganda para él el próximo domingo. Va a hablar de lo que es la conciencia del creyente. La ley no podía liberar al hombre de su conciencia que lo acusa. Cristo nos dice, o el Padre nos dice a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Amén. Nunca más, hermanos. Somos libres. Somos libres. Y esto hizo que el apóstol Pablo pudiera decir esto en el versículo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no termina ahí, ¿no? Dice en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solamente con una conciencia limpia podemos andar en el Espíritu, hermanos. Y esa conciencia limpia no es por nuestras buenas obras, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Solamente así podemos caminar en el Espíritu. Y así es que vamos a tener frutos del Espíritu Santo, que sabemos cuáles son. En Gálatas está muy claro. Solo de esa manera, confiando en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó todos nuestros pecados. Somos libres, hermanos. ¿Pero libres para qué? Vayamos a Efesios, a Filipenses. Y ahí el apóstol Pablo, estoy convencido de que Hebreos escribió el apóstol Pablo. Dice, por tanto, Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termina el mismo apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda la gloria es de Cristo, hermanos. Todo lo hizo Él en la cruz. Nosotros solamente recibimos esta buena noticia. La buena noticia es, me gustaría leerlo y que lo leamos juntos, esta buena noticia. Si pueden buscar, por favor, el versículo creo favorito de los evangélicos, que está en Juan 3, 16. Y lo leemos juntos, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.